Bien. Pues vamos a continuar con el panel de comunicaciones y aquí está la profesora Manuela Romo, profesora de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en otras cosas, en este caso creatividad. O sea que muchas gracias, Manuela. Ya sabes, son 5 minutos. Es poco, no cuando quiere uno me levantaré, para que tú veas que ya son las últimas palabras. Gracias. Sí. Buenos días. ¿Nosotros también? Bueno, pues efectivamente, motivación fundamental, desde que hice mi tesis, que la hice en creatividad, pues este tema, y dentro de mi facultad de psicología, he conseguido, bueno, pues promoverlo. Ahora os cuento un poco las actividades que hemos tenido. Porque realmente, como digo en el título, creatividad es un instrumento de innovación educativa, de innovación en cualquier campo. Yo defino creatividad en mi libro Psicología de la Creatividad como una forma de pensar cuyos resultados son cosas que tienen a la vez novedad y valor. Nuevas, pero valiosas. En el contexto donde surgen, son valoradas y son más ciertas. Entonces, es importante que estimulemos esta dimensión humana en la educación superior y desde luego básica. Bueno, en nuestro breve historia del estudio de la creatividad en la Universidad de España. El pionero fue Ricardo Marín, ¿sí? Un catedrático de la Universidad de Valencia, muy conocido, escribió bastantes libros y tal, y creó el Instituto de la Creatividad, que hizo el primer Congreso Mundial de Creatividad en 1976. Vinieron gente de Estados Unidos, donde se trabajaba el tema, a la Universidad de Valencia. Otros expertos, pues aquí menciono a Saturnino de la Torre, que es profesor catedrático en la Universidad de Barcelona, y también ha investigado, promocionado, ha hecho congresos sobre creatividad, y David de Prado, que es otro profesor, que es de la Universidad de Santiago, y hizo el MICAT, el Máster Internacional en Creatividad Aplicada a Total. Por mi parte, yo hice el primer encuentro estatal de docentes e investigadores universitarios en creatividad en el año 2000, en La Cristalera, sabéis que es desde la Universidad Autónoma en Miraflores de Barcelona. Y de ahí salieron muchas propuestas. Por ejemplo, el doctorado, un doctorado interuniversitario que hicimos en creatividad aplicada entre la Autónoma, la Complutense y la Universidad de Málaga, desde el 2000. Lo que pasa es que este doctorado, cuando vino el plan de Bolonia, sabéis que los programas de doctorado son uno por cada facultad, pero eso no quita para que en mi facultad se haga el doctorado de psicología, pero dentro de eso quieran hacer la tesis sobre el tema. Bien. Entonces, hemos desarrollado un título de experto en creatividad aplicada, que yo lo planteé en mi facultad entre el 2014, y ahora para el próximo curso, junto con compañeras de la Facultad de Educación, hemos propuesto un máster de formación permanente en creatividad, cultura, artes, educación y bienestar. Está ya abierta la plazo para inscribirse y pensaremos en este tiempo. Bien. ¿Por qué es necesario atender a la creatividad en la formación superior? Porque estamos en una sociedad compleja y global, estamos en la sociedad del conocimiento. Ahora ya se abandonó pues, la sociedad industrial y ciertamente estamos en esta sociedad y desde luego en el conocimiento el tema de la creatividad es súper relevante. Porque la creatividad, como se dicho antes, implica
resolver problemas y plantear, reconocer, decidir. Personas creativas son las que son capaces de formular problemas y de resolverlos de manera eh, original. Decía este, yo no tengo dotes especiales, solo soy apasionadamente por ahí empezamos. Entonces, en la universidad, en la educación, en psicología, en todas, como antes que ha dicho, el ámbito de la educación es relevante en todas las facultades de aquí. Bueno, pues preparamos profesionales para atender demandas de una sociedad como la del siglo. Entonces, ¿qué competencias debemos desarrollar en la universidad para fomentar la creatividad? Potenciar una motivación favorable hacia la creación. Un tema que además es que durante toda la historia apenas se ha mencionado, apenas se ha trabajado en facultad, en Cristo, ¿no? Pues psicología, hasta hace relativamente poco, se estudia la inteligencia, la personalidad, la motivación y la creatividad, ¿no? Hay que fomentar una motivación favorable hacia la creatividad y reducir el esfuerzo en la existencia, porque la creatividad implica siempre, ciertamente, una capacidad intelectual, pero en el área donde trabaja. Plantear problemas, resolver problemas, pero no un coeficiente intelectual. No, realmente el coeficiente intelectual no es relevante en su medida para decidir a personas creativas. Bien. Competencias para la creatividad en la educación superior que debemos interdisciplinariedad. Aquí tenéis al polímata del Renacimiento. ¿Eh? Y a Leonardo como ejemplo de interdisciplinariedad. Leonardo era científico, era también escritor, era técnico, creo que quiso inventar la bicicleta, para volar. Es decir, hay que fomentar la interdisciplinariedad frente a un aprendizaje súper especializado, porque eso además estimula el interés, estimula la motivación. Ciertamente, luego puedes especializarte en una cosa, pero conectarlo con otras. Luego, otra competencia, saber cómo frente a saber qué. Saber qué ya no tiene sentido. Que te conozcas 50.000 libros y los sepas repetir, no. Saber cómo. Saber sobre actividades intelectuales y tal, cómo enfocarla, no sé qué, pero los contenidos, bueno, como sabes cómo, sabes dónde tendrás que mirarlos, observarlos y tal. Aprendizaje independiente, autodirigido, basado en problemas. Es lo que debemos estimular en el país. Y el papel de apoyo y guía por parte del profesor, no de autoridad. No autoridad, eso ya se acabó. En síntesis, como herramienta la creatividad serían estas herramientas que hemos dicho, procesos de enseñanza-aprendizaje destinados a desarrollar estos competencias y creatividad común, como herramienta en la educación y como meta, hacer individuos, futuros profesionales con esta relación, con esta actitud creativa. ¿Qué pasó? La acción.
¿Ves? Y ahora, bien, tú vas a poder poner por tu amigo. Nunca sabes qué puede ser, ¿eh? Parece que va un poco lento, pero va. Pues Silvia, ponte donde vayas a pasar. Ponte la galería. Ahí antes de ir, llevan 5 minutos, pero bueno, voy a intentarlo y voy a ajustarme un poco a las nuevas. Soy Silvia Generano, y me gusta desarrollar del bien. Cuando pensamos en innovación educativa, debemos pensar en metodologías, en tecnologías, en nuevas formas de enseñar. Pero hoy me gustaría plantear otra idea. ¿Y si innovar también significa aprender mejor cómo aprender sobre ello? Quizá algunas dificultades que vemos a diario en las aulas fueran la manifestación de procesos de formación. Quiero compartir con todos ustedes un caso real de arte de la universidad que nos ayudó a comprender que en ocasiones detrás de muchas dificultades de aprendizaje decirles que no siempre aparece la innovación tradicional, son partes visibles de algo mucho más fuerte. Si vemos claro, el ruido invisible en el ambiente. En esta imagen, a simple vista de lo que pero lo que no vemos es el enorme trabajo que está haciendo su cerebro para interactuar, organizar toda la información que está. Les voy a enseñar cómo las cosas influyen en el aprendizaje y cómo temas los sistemas de información nos ayuda a comprenderla y a seguir. Bien, cuando hablamos de escucha, solemos pensar únicamente en el oído, pero escuchar no es otro. Es pasar el sonido es una repetición física del entorno que se encuentra por el oído, pero la escucha y el aprendizaje no dependen únicamente del auditor. Escuchar implica comprender, implica interpretar, implica dar significado a toda esa información. Y esa información que nos deja a través del movimiento, a través de la visión, a través del con el cuerpo. De alguna manera lo que hacemos es comparar toda esa información que estamos recibiendo para construir esa percepción coherente del entorno. Y todo esto ocurre prácticamente en el segundo y ocurre en el movimiento. Por eso muchas veces niños que aparentemente oyen bien siguen oyendo para que se pueda. Entonces la cuestión no es cuántos niños. La cuestión es cómo su sistema nervioso organiza toda la y es ahí donde las primeras sistemas permiten observar cómo funciona esta organización de decisiones de la política. La cifra es, por tanto, una de las grandes puertas de entrada de la política. Y cuando esta puerta no funciona eficientemente, pueden verse afectadas memoria, lectura, lenguaje y habla. Para variar, los niños en su aula reciben acciones, pero el cerebro debe filtrar todo ese ruido, debe filtrar lo que ve, lo que siente, mantener la atención, recordar la información y relacionarla con el proceso. Entonces, cuando observamos realmente dificultades, necesitamos comprobar cómo está funcionando el proceso. Cuando este proceso no funciona bien, La autónoma. La UAM, Ahora mismo está ahí en... en directo. decíamos que cuando este proceso no funciona bien, pues aparecen dificultades. Marcos, Sus charlas. Bueno, pues, Sus charlas. que la hizo otra vez. No, más solo para verlo, pero es que no escuchan. Es que no se escucha. Bueno, se acabó. Hola, ¿ahora sí?
Bueno, pues vamos a continuar. Eh, Decía que este es Marcos, ¿no? Que es un peque de 8 años con diagnóstico de TDAH. Cuando este niño llegó a Cora, la explicación parecía clara, ¿no? Y todos estábamos de acuerdo en que era un niño TDAH, atento, presentaba desmotivación, muy inteligente, pero bueno, el profesor decía que se distraía constantemente, que se movía muchísimo, sus padres que haya que repetirle las cosas 20 veces, cometía errores por descuido, leía muy despacio, se cansaba, perdía el hilo de las explicaciones y cada vez le gustaba menos ir al cole. Esto es lo preocupante, ¿no? Y la pregunta que nos hicimos realmente fue, ¿estamos viendo únicamente un problema de atención o hay algo más detrás que no estamos viendo? ¿Es un problema de lectura? ¿Es un problema de motivación? ¿O estamos mirando en un lugar equivocado? Antes de intervenir, necesitábamos, desde luego, comprender mejor cómo estaba procesando toda esa información. Y cuando empezamos a mirar más allá de la conducta, encontramos algo muy interesante, y es que el problema no estaba solo en la atención. Había un sistema nervioso intentando organizar una gran cantidad de información, y en la evaluación neuroauditiva que realizamos aparecían dificultades muy importantes en el procesamiento y en la integración. Ese era el verdadero ruido invisible del aprendizaje. Sena, de alguna forma, nos ayuda a comprender cómo se está procesando la información del sistema y nos aporta información sobre cómo se perciben diferentes rangos de frecuencia. La biometría de Marcos nos aporta información importante, muy interesante, no solo cómo oye, sino cómo está procesándose todas esas frecuencias, ¿no? Y en el caso de Marcos, observamos concretamente dificultades relacionadas con las frecuencias altas, alteraciones relacionadas con el filtrado de estímulos, con la capacidad que tiene el sujeto de inhibir estímulos que no son preventivos. Y a partir de esta información, pues diseñamos un programa de estimulación neuroauditiva individualizado, adaptado a esas necesidades de Marcos para favorecer esa organización y procesamiento de la información. Y en este caso, Marcos, ¿qué ocurrió? Pues nos recordó algo fundamental, lo han comentado los compañeros, ¿no? La dificultad visible era el TDAH, pero debajo encontramos procesos que estaban condicionando la forma en la que Marcos aprendía. No todo lo que parece falta de atención es realmente un problema de atención. ¿Qué cambió? Pues cambió muchísimo. Cambió que antes se distraía, necesitaba repetir instrucciones y presentaba fatiga e inquietud. Ahora empezó a mostrar una mayor disponibilidad para atender, seguía mejor las instrucciones y participaba de forma muy eficaz en todas las tareas escolares. Por tanto, ahora es un niño que aprende con confianza y mayor seguridad. Y ya para terminar, me gustaría hacer una reflexión, es que la innovación educativa no consiste solo en adaptar enseñanzas, incorporar nuevas metodologías y nuevas tecnologías. También consiste en identificar qué necesita realmente un sistema nervioso para estar disponible para aprender. Muchos niños parecen no atender. Pide H2L2, Sprinter. Intentando organizar ¿Te el habéis ruido solicitado el pago? visible del aprendizaje. Y este es realmente descubrirles la gran Porque es innovación Sprinter. educativa. Muchísimas gracias. La de Mercedes es Sprinter, no es Vito. Lee el correo de Paco. Muy bien. En este caso, yo digo para que todos también estén confundidos, que en este caso, desde la de la atención, la parte de la atención, por eso, su exposición, que hoy además es factible, para que tenéis que utilizar. Vamos a ver, sí, así podéis ir un poco más relajadas a la hora de explicar. Vamos a ver. Eh, sí, sí, no, es lo que hay, bueno, os lo había comentado, pero igual no quedó suficientemente claro.
porque aunque sea estos centros de referencia, el programa queda muy apretado, no puede ser. No puede ser. Veamos, venga. Muy bien. Pues fijaros, la verdad, bien, lo que tenemos que hacer es el trabajo. Pues si queréis diapositiva, clicando aquí al lado, ponéis lo que queráis. A partir de ahora tengo 10 minutos que si quisiera protocolarlo de 2 minutos. 5 minutos. Y acá, 5 minutos. Entonces, tecnología a distancia. Qué alegría poder estar aquí. Lo primero, ahí está, Sara. Gracias, porque todos los años recibimos correos e invitaciones y teníamos muchas ganas de venir a compartir con vosotros. Así que un placer. Somos Neus Álvarez aquí, Laura Angelini, y voy a citar a un compañero que lamentablemente lo tenemos de baja y es un queridísimo pedagogo de nuestra universidad, Miguel Ángel Jiménez, cuando él habla de innovación y haciendo referencia a Silvia, a Baltasar, Carlos, cuando han estado haciendo vuestras ponencias y ver la motivación y las iniciativas para una mejora educativa. Nuestro compañero siempre nos recordaba en la universidad que la innovación es el cambio de mirada ante una misma realidad. Y nosotras, cuando hablábamos de IA en la universidad, nos dábamos cuenta de que estábamos en un bucle, de no saber por dónde encontrar la salida y terminábamos siempre en ese enorme listado de aplicaciones sin saber para dónde ir y de, bueno, pues para qué nos va a ayudar, quejarnos mucho de, uy, los alumnos vienen y nos entregan trabajos que no han realizado ellos, sino que los ha realizado una máquina y, y queríamos darle una vuelta a esto. Y la vuelta que le tenemos que dar, nos guste o no, dedicándonos a esto que es ser educadores, es ese cambio de mirada. Y el cambio de mirada que vaya a encontrar una pedagogía de la IA. Y es por eso que hoy venimos a traer algo que esperamos, como todos estamos aprendiendo de esta pedagogía, pues que esto colabore, que sume y a ver qué sale. Hola a todos. Como comentaba Laura, lo que os presentamos hoy, a pesar de ser de la IA, nace del escepticismo, ¿no? Del miedo y del reparo, porque aunque está y ha venido para quedarse, bueno, pues nada más importante que huir de del decir que porque ha llegado nos lo tenemos que comer, ¿no? Sin embargo, y desde ese escepticismo y hasta cierto punto un cierto miedo a la IA, pues hemos encontrado el modo o ha surgido un modo en el que, bueno, pues tenemos la IA un poco a nuestro servicio. Y era un poco lo que os veníamos a presentar. Además, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es lo que hemos denominado el modelo L2P, Language to Product, y en lo que se basa este proyecto o en lo que le define es que desde el lenguaje natural, es decir, de lo que sabemos hacer los docentes, explicar, pensar actividades, ¿no? Pensar productos y poder definirlos, llegamos a construirlos. Queremos un poco jubilar a Baltasar. Te ha tocado, no. Pero sí que es verdad que la IA lo que nos va a permitir es desarrollar productos que hasta ahora necesitamos un informático desarrollándolo detrás, crearlos nosotros, los docentes, con cero conocimiento informático y además a coste cero. Y esto nos parece muy importante y muy relevante y por eso queríamos venir, sobre todo para que los centros educativos, más que la universidad, aunque también en la universidad, podamos descubrir que tenemos una herramienta que es la IA y que puesta a nuestro servicio, nosotros somos el ingeniero que diseña, crea y piensa las herramientas y la IA es el peón de obra que lo va a construir para nosotros.
Todo esto, además, con una soberanía de datos que para nosotros es fundamental. Uno de los problemas éticos que vemos en el uso de la IA es que alegremente acabamos compartiendo datos con esa herramienta. Incluso esos datos simplemente puede ser que hagamos que nuestro alumnado interactúe con la IA. Y ahí, aunque quizá no estamos compartiendo nombres, pero sí que estamos contribuyendo a un entrenamiento de la IA. En otros casos, utilizando otro tipo de herramientas, pues tipo Kahoot o cualquier otro de los que se ofrecen gratuitamente, sobre todo al principio, Mizuho o tantas que seguramente conocéis, pues también estamos contribuyendo a que nuestro alumnado, con sus datos, con su interacción, acabe entrenando a la IA. Y nosotros pensamos que ahí hay una conciencia ética que debemos empezar a preguntarnos sobre ella, ¿no? Si eso es éticamente correcto, que no lo es, y que además, bueno, pues esa soberanía de los datos y mantener esos datos a salvo es parte fundamental. De hecho, para nosotros es parte del contrato cuando entramos a la universidad. No podemos compartir datos de nuestro alumnado. Mantener eso y crear eso era, bueno, pues uno de los problemas que encontrábamos, ¿no? Y hemos intentado buscar solución, y esa solución es este modelo, entre otras cosas. Así pues, partiendo de un lenguaje natural, es decir, yo explicando lo que quiero conseguir, la IA generativa, las que conocéis todos, ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera, va a construir para nosotros unas herramientas que además son muy vistosas y muy interesantes. Esas herramientas luego las vamos a desplegar en Moodle, que es esa plataforma que nosotros tenemos, open source, abierta para todos, que seguro que estáis utilizando en los colegios y en las universidades, y además vamos a conseguir, si queremos, que nos guarde las calificaciones de la interacción que el alumnado tenga con esa herramienta. Es decir, que la desplegamos directamente en Moodle. Hasta ahora, este cambio, ¿no? O este giro pedagógico lo que nos va a permitir es que pasamos de la necesidad de saber programar, es decir, de tener un Baltasar que pueda hacer para nosotros los productos que a nosotros nos puede interesar, pasamos a ser nosotros los que podemos diseñar ese producto. Además, como os digo, de manera tremendamente vistosa. Ya no necesitamos gastar ni un céntimo en plataformas costosas, pagar licencias, sino que con el LMS gratuito, ese que tenemos a nuestra disposición y que muchos pagamos, la versión de pago. Yo en mi caso no lo hago. Lo hacemos completamente con los modelos gratuitos. Eso sí, hay que loguearse, sí que tenemos que poner nuestros datos, porque si no, no genera código. Pero cualquier LMS gratuito genera código, puede programar por nosotros, genera lo que llamamos HTML. Parece una página web, pero en realidad es un programa. No hay dependencia técnica, como os decía. La dependencia es meramente pedagógica, de diseño pedagógico, es decir, yo tengo que pensar la herramienta que quiero crear y la puedo crear a coste cero en muy poquito tiempo y perfeccionándola hasta niveles que no podéis ni imaginar, totalmente personalizada, con diferentes niveles. Bueno, ahora os contaré un poquito más. Y, como decía, sin ningún tipo de barrera ni económica ni institucional, porque bajo ningún concepto vamos a salirnos de las premisas que nos está marcando nuestras instituciones, bien sean en educación superior o en cualquier otro nivel educativo. Así pues, hemos definido los pasos en este L2P, ¿no? En esta creación del proyecto desde la intención pedagógica, es decir, ¿yo qué quiero crear? Y en ese que quiero crear, pues os doy algunos ejemplos. Quiero crear un escape room en el que los alumnos tengan que ir desarrollando ciertas pruebas y al final van a llegar a conseguir, bueno, pues lo que sea, pues lo puedo crear. Voy a crear una herramienta gamificada, no sé, algunos sí que ya os acercáis a mi edad, otros sois muy jóvenes. Yo era una fanática de leer aquellos libros de barco de vapor en los que hablábamos de Elige tu propia aventura, no sé si los conocéis alguno, en el que ibas decidiendo qué podías leer y cómo continuaba la aventura. Bueno, pues ahora estamos creando ese tipo de material. Nosotras, además, que somos de inglés, nuestro alumnado está leyendo y, bueno, pues está entretenido porque se siente protagonista. Es más, el nombre del protagonista de la historia lo decido yo, porque ellos insertan el nombre al principio, entonces yo, Neus,
voy leyendo mi propia aventura, voy decidiendo, voy tomando decisiones e incluso puedo ir practicando otros aspectos quizá gramaticales o de léxico o cualquier idea que se me ocurra. Hemos creado Murdokus, en los que no sé si lo conocéis, la mezcla entre el Sudoku bueno, parecido al Cluedo, juegos de suspense, etcétera, etcétera. Todo esto, una vez creado, como os decía, pensado lo que quiero conseguir, el LMS va a generar el código. Una vez generado, que le cuesta pues apenas unos minutos, nosotros vamos a revisar, vamos a poder trabajarlo y modificarlo, vamos dándole instrucciones al LMS, a ChatGPT, por ejemplo, y una vez creado lo desplegamos en Moodle. Y como os decía, incluso puedo mantener pues, que me guarde los datos, etcétera. Y conservamos la hegemonía de los datos, la soberanía de los datos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues por un lado una democratización tremenda de la capacidad de crear y generar. Pues, desde que el coste sea cero, que sea accesible para cualquier institución, una adaptación individual, como os decía, yo puedo trabajar a diferentes niveles, crear diferentes niveles de aprendizaje, diferentes experiencias, etcétera, etcétera, porque soy yo la que estoy creando esa herramienta y la puedo tener dentro de Moodle a coste cero. La experiencia con los alumnos, del 1 al 5, en nuestro proyecto piloto, pues ya veis la valoración que están haciendo, altísima. Es el primer año que lo hacemos, ¿eh? No tenemos muchos datos, pero lo poquito que hemos visto sí que ha sido muy bien acogido. Aquí tenéis algunas de las manifestaciones del alumnado y simplemente, pues nada, invitar a todos vosotros y sobre todo a los centros educativos que si quieren aprender desde la máxima generosidad, o sea, no pretendemos nada más que dar herramientas tanto a colegios, institutos u otras universidades para, bueno, pues para poder compartir con vosotros esta capacidad de poder generar herramientas. También estamos trabajando en la creación de agentes de una manera bastante similar, pero eso ya vendremos a contaroslo otro día. Muchas gracias. Mira, hablando de inteligencia artificial, ella lo explicará mejor. Nos ofrece una serie de aplicaciones que ayudan a la gestión, a los docentes y a la gestión de los centros. Vamos a poner la página web y Carol nos explicará. Esta es la página web. Gracias, buenos días. Pues sí, la verdad que siguiendo un poco lo que han comentado, muy interesante. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Vale, ahora. Comentando un poquillo lo que han comentado antes los compañeros, hablando un poquito de creatividad, hablando también sobre situaciones de adaptación curricular, ¿verdad? Y sobre IA en creación de herramientas. Nosotros somos una entidad educativa dedicada al EGTEC, a la educación tecnológica, muchos años, y hemos hecho este desarrollo a nivel interno, pero que hemos considerado que es lo suficientemente importante y que lleva a una solución de un problema que llevamos arrastrando el profesorado muchísimos años, que es el vernos envueltos en esta burocracia de planificaciones curriculares, de adaptaciones a diferentes tipos de leyes, a distintas metodologías que requieren muchísimo tiempo por parte de los docentes. Entonces, hemos creado esta herramienta que lo que hace es recoger toda esta normativa, todo este conocimiento, todas estas leyes de distintas comunidades, para que nosotros como docentes podamos tener esa facilidad
de realizar nuestras propias planificaciones en la mitad de día. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Tenemos dos opciones. La primera opción sería ir el paso a paso, que es como ir poquito a poco el tutorial, decir, ¿y para quién lo estoy haciendo? Que son alumnos de infantil, son alumnos de primaria, son alumnos de secundaria, son alumnos de universidad, cuáles son los contenidos que quiero trabajar, en qué comunidades autónomas estoy, cuál es la normativa que voy a seguir. Entonces, iríamos como pasito a paso y marcando todo esto, ¿vale? Nos daría un montón de sesiones según también le marquemos. Podemos marcar sesiones, por ejemplo, quiero 10 sesiones sobre la fotosíntesis. Pues nos sacaría 10 sesiones de cuánto, 40 minutos, 50, 45, nos va adaptando todo, ¿vale? En función a los saberes, a las habilidades, a los objetivos que nosotros mismos marquemos. En el idioma español, si queremos que nos lo haga en inglés, nos lo puede hacer en inglés. Esto nos facilita muchísimo. No quiere decir que eso se quede ahí, porque luego nosotros podemos ir modificándolo. Evidentemente, los que conocemos sobre pedagogía somos nosotros, pero esto lo que nos facilita es el tiempo, que muchas veces es lo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Porque es lo que más nos quita el tiempo de la enseñanza, del centrarnos en el alumno, del poder realmente dedicar ese tiempo y echar la mirada a lo que es el alumnado. ¿Qué es lo que nos quita ese tiempo? Pues estar detrás, planificar, todo ese agobio. Entonces, todo esto nos lo facilita de una manera que nosotros podemos ya realmente girarnos hacia el aula y hacer esa dedicación hacia los alumnos. Creemos que es muy importante. Tenemos como este primer apartado que os comento, que sería paso a paso, donde también podemos sacar criterios de evaluación, podemos sacar cuestionarios para comprobar si cada una de estas sesiones los alumnos lo han comprobado de manera correcta. Pero luego también, como está ahora tan moderno, pues tenemos una versión que es más agéntica, que es nuestro agente, y nosotros podemos ir conversando y ir diciendo, pues mira, se me ha ocurrido que a mí me gustaría introducir un poquito todo esto del tema de la robótica, a lo mejor en mis clases de arte y literatura. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, irían dando ideas, irías poco a poco conversando con esta gente, dando forma a lo que es tu idea, y evidentemente esto se crearía en un perfil, es vuestra creación, es vuestra identidad, ¿vale? No es una cosa que se comparta, no es como cuando tú le das, por ejemplo, entras en ChatGPT o en Gemini y toda esa información, esa guía genérica se la va quedando, ¿no? Esto nos genera como un archivo que solo vosotros tenéis acceso. En el caso, por ejemplo, de que lo adquiera lo que es la identidad educativa, sí os podría dar la opción de compartirlo dentro de esta institución con compañeros, pero solo en el caso de que vosotros queráis. En ningún momento es una cosa que sea pública, ¿vale? Y bueno, en cuanto a herramienta, nosotros la utilizamos, la verdad que estamos muy contentos. Pasamos a lo mejor de dedicar horas a sesiones, a lo mejor en 10 sesiones puedes tardar 5 minutos en tener toda la estructura de las sesiones con temporalización, orientadas a los objetivos, a los contenidos, a las habilidades que queremos trabajar. Si queremos que unas sesiones determinadas, porque tenemos un alumnado específico, adaptarlas, podemos pedírselo también y sacar esas mismas sesiones adaptadas a ese perfil concreto. Yo como docente, la verdad, que me ha parecido una maravilla este desarrollo de parte de mi equipo y la verdad que me parece súper útil. Como os digo, a partir de ahí luego ya podéis como rediseñar, hacer cambios, decir, oye, pues esto me parece que es más adecuado o menos, o a lo mejor me ha sacado esta actividad, pero yo le pondría a lo mejor un 10 minutos más porque al final la experiencia está en nosotros. Y bueno, pues os agradezco, os animo, ¿vale? A que lo probáis. Tenéis 3 pruebas gratuitas, podéis acceder a la web, os registráis y podéis probar un poquito esta experiencia y espero que os sirva. Igualmente estaremos ahí para hacer una presentación si queréis que os eche un cable. Y muchísimas gracias.
Bien, venga, vamos a por ello, que eso pasa muy rápido. Bien, comentaros. Primero, dar las gracias a Pera Márquez, siempre porque nos deja colaborar en estos temas tan importantes para la universidad. Y en segundo, que mi nombre es Carlos Rivero, represento a la empresa Audiovisuales Data, que hace muchos años que trabajamos dando servicio a las escuelas. Y tenemos solamente la intención de presentaros un par de novedades, que son esos equipos, que todos los temas, todos los detalles técnicos y posibilidades que se pueden hacer, nos las podéis consultar cuando queráis. Tenemos los dos equipos funcionando en un stand fuera, si lo queréis ver luego más tarde. Y vamos solamente a hacer un rápido repaso de lo que se puede hacer con estas máquinas o para lo que sirve. Primero de todo, tenéis dos vídeos de cada máquina funcionando en aulas, que son esta parte, que es la página principal de la presentación, que están en la web del BIM. Y comentaros que uno de los equipos son una maleta audiovisual para podcast y streaming, que de los que ya hemos suministrado en toda la península, centros educativos, más de 3.000 unidades. Damos servicio y damos formación. Y luego un sistema que es un equipo que es un suelo interactivo que nos permite trabajar con muchísimas aplicaciones que ya vienen incluidas para educación, para necesidades especiales, en espectro autista, terapias cognitivas, entretenimiento, etc. Y ya de aquí comenzamos un poco a explicar para qué sirve todo esto. Los alumnos siempre consumen contenido, pero en el aula son espectadores. ¿Se puede conseguir que en el aula se pueda crear? ¿Qué función es? A ver, espérate. A ver, por aquí. Llevamos integrando tecnología en las aulas hace muchísimos años, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Tecnología hay, mucha, pero no cambia el cómo se aprende. Eso, ahí está. Sí. Ahora sí, ahora sí. Se necesita tecnología sencilla donde el alumno sea realmente el protagonista. Y el importante que el profesor no necesita ser un técnico para poder dar clases, sino ya nos falta vida, ¿no? Para todas estas cosas. El equipamiento de maleta, espera, que tengo aquí esta cosa y no se tapa ahora. La maleta, sí, todo el equipo de la maleta no es un equipo, es una oportunidad para que el profesor pueda hacer contenidos en el aula con los alumnos, en cualquier parte, en el aula o cualquier sitio, porque se puede hacer podcast, streaming, broma, se puede hacer de todo este tema. Esto, aquí veis unas fotos de aplicaciones hechas con la maleta en diferentes sitios, y abajo hay donde están esas grabaciones streaming y grabación en podcast, grabaciones hechas con la maleta, para que sepáis lo que se puede hacer y que es muy fácil porque los que aquí saben más al final son los chavales, ¿no? Que ya saben cómo va. El Rumi, que es este suelo interactivo que os comentaba, es un nuevo equipo que se está introduciendo en muchos sitios, en Europa se está introduciendo muchísimo, que es promocionar el aprendizaje a través del movimiento en el aula. O sea, el alumno no solo escucha, puede participar moviéndose dentro del aula. Bien. Se trata de que podamos ver. Perdona, que tenía algo. Imaginad un aula en la que pudiéramos hacer podcasts con el profesor y los alumnos sin tener grandes necesidades técnicas de conocimiento, o pudiéramos aprender interactuando físicamente. Esto, digamos, es posible actualmente con estos equipos. Aquí tenéis diferentes aplicaciones del equipo este de suelo interactivo, que tiene más de 6.000 aplicaciones, que puedes para deportes, para rehabilitación, estimulación cognitiva, etcétera.
aplicaciones para necesidades especiales dentro del espectro autista, donde se desarrollan las competencias de empatía, emociones, terapia, cooperación, comunicación y competencias sociales. Muy interesante el tema y está hecho por profesores para profesores. Para entretenimiento, que ahí sí que es infinito lo que se puede hacer. Y entonces llegamos al Romy One, que es el tope de los suelos estos, que hay diferentes modelos, pero este es el de más alto nivel, que es muy parecido, todos son iguales, pero cambia el software y las posibilidades. Entonces, el Romy One lleva una tecnología que permite cualquier tableta de Android conectarla al Romy y cualquier aplicación se puede tener interactuando en el suelo o en la pared, siendo Android. Con lo cual, entramos en lo infinito de poder bajar cualquier cosa de Google o cualquier aplicación que se haga. Si lo queréis ver, esto lo tenemos ahí fuera. Y un poco por acabar, es que la innovación no es más tecnología, es que el alumno pase de espectador a creador. Y aquí tenéis todos nuestros datos. Uy, los 5 minutos, ¿eh? Fuera de materiales y podemos buscar la revista a ver si han llegado. A ver, que dejo esto en modo escenario.